Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente en Conexión Limpieza. Y hoy me acompaña Marcela. Marcela es la gerente general de una empresa de lácteos que se llama La Sabrosura. Y fíjense que Marcela me está acompañando en esta oportunidad porque nosotros estamos en un programa acelerador recibiendo una capacitación sobre people, cómo manejar mejor personal y más KPIs. Y entonces, entre los KPIs que estábamos viendo, Marcela comenzó a poner los KPIs en los cuales la evalúan a ella semanalmente. Y yo me quedé como, ¿what? Pero la persona que nos estaba dando la capacitación mencionó que definitivamente no todos los dueños pueden ser gerentes generales o CEO, porque llega un momento en que hay un punto en que tu conocimiento, tu know-how, lo que sea, ya se limita, y si tú quieres crecer la empresa, tienes que tomar decisiones. Y en el caso de Marce, ella no les puede explicar. Ustedes conocen, bueno, no sé si alguna vez han conocido, pero estas personas que dicen tienen mente fotográfica y que son súper inteligentes y demás, pues Marcela es una de que se lee libros en 8 horas, un libro completo de un montón de páginas. Y entonces a mí me sorprendió cuando Marcela comenzó a decir los 3 principales KPIs que ella tiene que presentar resultados todas las semanas dentro de su empresa, y eso que es parte de los dueños. Entonces yo dije, Marce, por favor, iluminanos, porque yo me quedé como, ella, es bien raro, los que estamos ahí en realidad como dueños de empresa, que la mayoría somos dueños de empresa, en realidad no nos evaluamos con KPIs, evaluamos de aquí para abajo a todo mundo, pero nosotros como tal no lo hacemos. Así que Marce, iluminanos. No. Bienvenida, presentate. Gracias, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Bastante honrada, y es primera vez que hago un podcast, así que estás estrenándome, así que muy contenta de estar, y pues en lo que pueda ayudarle o despejar cualquier duda, también estoy a la orden. Y pues sí, esto empezó en una pequeña plática de mesa y me decía, a ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo? O sea, no logro comprender, me decía. Entonces yo le dije, bueno, sí, porque yo tengo la responsabilidad de llevar a cabo una gestión. Entonces, al final del día, sí, soy parte de los accionistas de la empresa. Sin embargo, en el momento que uno, y eso creo que es, bueno, te voy a poner un ejemplo y te voy a decir de dónde parte todo esto. Yo crecí de alguna manera teniendo la experiencia dentro de la empresa, y a medida la empresa iba creciendo, pues también nosotros íbamos creciendo, pero hubo un momento que profesionalmente yo dije, yo tengo que probarme a mí misma de que puedo tener éxito en otras áreas. Entonces, aún teniendo la oportunidad de estar trabajando en la empresa familiar, pues decido tomar un trabajo fuera de y empezar de cero. Esto fue pues recién, ni qué sé yo, unos 23, 24 años, y eso me sirvió mucho porque la verdad que te da otra perspectiva de cómo son las empresas familiares y cómo son unas empresas pues multinacionales, corporativas. Yo tuve la suerte, por así decirlo, de trabajar con una empresa grande que venía de Estados Unidos, y aprendí mucho. Yo siempre he dicho, esa fue mi escuela, y pues de ahí tomo los puntos de referencia que he venido a aplicar ahora a la empresa familiar. Entonces, sí, se me hace bien curioso porque vengo y me acostumbré de tener un ambiente en donde todo se medía, el tiempo, todas las decisiones que se tomaban de alguna manera tienen una consecuencia, y eso se medía a través de resultados. Entonces, para mí no era nada nuevo, y de hecho, pues la que viene a implementar las KPIs para la gerencia fui yo. Y yo se lo propuse, y de hecho yo se lo propuse. Nosotros estamos regidos por junta directiva, entonces ahí viene la pregunta, ¿a quién le reportas? Le reporto primero al presidente de la compañía, porque es un grupo de empresas y cada empresa tiene un gerente general, y luego al mismo tiempo nosotros le reportamos al presidente. Sin embargo, aparte del presidente, nosotros también le reportamos a la junta a la junta directiva, que son la parte de los accionistas, ¿verdad? Entonces, así como tú decías, sí, yo también tengo que presentar resultados, y fue una iniciativa que empezamos y dijimos, todas las áreas tienen que empezar a hacer medidas, por ende yo también, porque uno toma decisiones y al final del día también tiene que saber si las decisiones que ha tomado pues fueron de manera acertadas y para
para pensar el bien en común de lo que es la empresa. Entonces, ¿quiénes conforman la junta directiva? Pues en este caso son los mismos accionistas y tenemos también asesores que están participando dentro de la junta directiva, la cual también nos ayudan y van llevando como, nos van ayudando a llevar una visión, ¿verdad? Perdón que te interrumpa, pero según entiendo, esta es una empresa familiar, ¿verdad? Es una empresa familiar. Entonces pero cuando hablamos muchas veces de junta directiva y una empresa familiar, uno a veces no hace como el match porque dice, va, sí, mi papá, sí, mi mamá, sí, mi hermano, mi hermana, sí. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, si hablamos como empresas de limpieza, facilities o una pyme, siempre tenemos o al esposo o a alguien de la familia, que necesitas como ese balance para tomar decisiones, porque si no, a veces uno se va como con sentimientos y no se va con esos datos necesarios para decir, por aquí nos vamos a ir por este y este motivo, o únicamente nos vamos como, queremos incrementar las ventas en tanto, o las estamos incrementando o no las estamos incrementando, y hasta ahí llegó ese KPI de ventas, pero no como más holístico, ¿verdad? Ajá, entonces, y es cierto, esa es la realidad de lo que pasa en una empresa, en una pyme y especialmente en la familiar. Lo que hemos querido dar el enfoque es de ir cambiando esa mentalidad de que lo vea la familia como un negocio y entonces hacer la transición de un negocio a una empresa pequeña y de una empresa pequeña, cómo lo vamos alineando a lo que queremos que hacer, porque nosotros sí nos hemos planteado una misión y una visión y sabemos a dónde queremos llegar, que de esto, de la visión, de saber qué es lo que vos querés hacer con la empresa, es que parte todo esto. Entonces es parte de la estrategia. Entonces, sí, es bien difícil, no te voy a mentir, que dentro de la misma junta directiva esté mi papá, que en este caso es el presidente de la junta directiva, más no es el presidente de la corporación, por así decirlo, sino que él es el presidente de la junta directiva y bueno, estamos mis hermanos que también están involucrados y por eso viene la parte importante, que aparte de nosotros que somos familias, hay un equipo de asesores, tanto financieros, de marketing, por así decirlo, que también nos están apoyando en la parte como para irnos alineando a nosotros como familia y tomar esas decisiones en conjunto, porque si bien tenemos un objetivo trazado de aquí a 5 años, también nos vamos ordenando en decir si las decisiones que estamos tomando se toman en conjunto, tienen que ser aprobadas y pues por ende ver si lo que estamos, las decisiones que tomamos fueron las correctas. Entonces, en mi caso particular, pues hay una parte de que la estrategia grande viene dada y dicen sí, queremos tener, esta es la visión, queremos llegar, por decirte algo, queremos expandir el mercado y queremos abrir Centroamérica. Pues eso es una visión que se tiene. Entonces, aquí viene la parte de la estrategia y de mi gestión de decir cómo vamos a llegar a eso. Entonces, eso es lo que me van midiendo. Entonces, yo te decía, sí, yo sí tengo como 3 KPIs y para las personas que no saben, los KPIs son indicadores que lo que van haciendo es medirte los números. O sea, son números que al final del día te van hablando y que te van sirviendo para tomar decisiones. Entonces, si vamos en la vía correcta, de lo que nos hemos trazado, pues el indicador nos va dando como un sentir de decir, vamos bien o tenemos que ajustar o cambiar la estrategia. Entonces son temas que nosotros, en términos de junta directiva, nosotros nos estamos reuniendo así formalmente una vez al mes, donde yo tengo que presentar resultados del mes y decir, esta fue la gestión, por ejemplo, de enero. Hoy que acaba de pasar enero, los resultados fueron estos, se hicieron estas estrategias se tenían pensados, estos son los objetivos que nos habíamos trazado, eso fue lo que realmente se cumplió. Entonces, así se van presentando y vamos tomando decisiones de decir, ok, esa estrategia estuvo bien o cómo vamos a seguir o cuando hay algún tipo de desviación, pues vienen ahí la parte de los cuestionamientos que dicen, por ejemplo, ¿qué acciones tenés pensadas hacer para mitigar, por ejemplo, que las ventas se cayeron en este porcentaje? O sea, ¿cuál va a ser la estrategia a seguir? Entonces, uno de antemano se va preparando y al mismo tiempo yo tengo mi equipo, y que es el equipo gerencial y directivo, que yo a ellos también los tengo medidos. Entonces, cada quien
viene complementándose y de alguna manera lo que queremos hacer es que todas las áreas, en todos los niveles, tengan KPIs o métricas que nos van a dar indicadores si todos estamos alineados a lo que nosotros queremos lograr. Entonces, te preguntarás cuáles son las métricas por las cuales a mí me miren como gerente general. Pero antes de entrar a eso, Marce, yo quisiera, ¿cuántos años tiene la empresa de ustedes? Como para ponerlo en contexto. Precisamente la de lácteos tiene 15 años de estar en el mercado salvadoreño. Empezó, te lo digo, bien chiquito y se fue haciendo de una manera que hoy contamos con 125 empleados. Súper bien. ¿Y en qué momento es cuando tú comienzas a trabajar en la otra empresa y traes todo este know-how y comienzas a estructurar de mejor forma la parte organizacional, pongámoslo así, gerencial y demás, cuando comienza a crecer, o en qué momento ya das el salto a decir, no, vamos a poner esta empresa de esta forma para crecer un tanto por ciento anual y para que no digan, no, es que ellos se escuchan como una empresa bien grande, pero comenzaron pequeñitos como la mayoría, pero han ido creciendo poco a poco. Correcto. Fíjate que yo regresé a la empresa, como te digo, chistosamente, pues he pasado por todos los puestos de esta empresa de alguna manera. Mi papá siempre, desde que empezábamos, pues desde las partes de vayan a meterse a la planta, rebanar queso, pues todo eso lo hemos pasado. Entonces, cuando yo me fui, la empresa todavía estaba pequeña y yo regreso en el 2017. Entonces, ya en el 2017 yo ya venía con experiencia gerencial también y pues digo yo, ¿cómo la aplico acá? Me encuentro con un escenario que me imagino que todas las pymes están o pasamos por ese tipo, donde no teníamos, bueno, primero la parte de información estaba totalmente caótica. Yo quería ver números, de ver cómo vamos en venta. La gente me decía, sí, los números y los reportes de venta van a salir 15 a 20 días después del mes cerrado. Yo decía, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo vamos a saber si vamos bien 15 días después? O sea, nosotros teníamos que tener diario. Entonces, empezás a meterte y ver qué es lo que necesitas para que todo esto se vaya cumpliendo. Entonces, ha sido un proceso porque realmente la empresa no contaba con un ERP, por ejemplo. Entonces, para mí eso es básico, que contáramos con un buen ERP para que podíamos consolidar la información, no de manera empírica, sino que de una manera formal, y que nos facilitara el trabajo y nos facilitara también la recolección de información y tomar decisiones. Entonces, empezamos por eso. ¿Tenemos el ERP adecuado? No tenemos, implementemos ERP. La implementación de ERP en una empresa es bastante complicado porque venís de una cultura donde la gente no quiere someterse a controles, no quiere someterse a procesos, y los ERP hacen precisamente eso, que de alguna manera te vayas alineando y que tus procesos se vayan adecuando a lo que debería de ser y no lo que son. Entonces, quitar la mentalidad de, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así, pero necesariamente que estés acostumbrado quiere decir que es la manera correcta. Correcto. Qué terrible eso. Entonces no es la manera correcta. Entonces, quitarle eso. Entonces, ahí también tocas un poquito de cultura organizacional. ¿Cuál es la cultura con la que nos hemos venido a encontrar? Entonces, no había ese sentido de pertenencia. La gente sabe para dónde queremos llegar, o solo es porque estamos vendiendo por inercia. Entonces, te encontrás con un montón de factores que uno dice, yo le digo a mi papá, o sea, veníamos creciendo y no te dabas cuenta a qué nivel o a qué paso veníamos creciendo, pero de repente entras a un punto que si no cambias y no te ordenas, el crecimiento te come, o vos cambias o el crecimiento te come a vos. Entonces, hablábamos mucho en las capacitaciones del Valle de la Muerte, y la verdad que eso es una realidad, porque cada vez que creces, o sea, prácticamente te estamos obligando a que tus procesos cambien, a que vos creces también como con tu equipo, creces en recursos. Entonces, ¿estás preparado para ese cambio? Quizás la mayoría no. Claro, y es como se habla, que al momento de crecer, quieras o no, si vas a crecer necesitas fondos. Correcto. Entonces, si no tenés ordenado todo esto, el fondeo, lo que tenés ahorrado, pongámoslo así, si no tenés algún brazo bancario por el estilo, te lo vas a comer.
Claro. Entonces hay que ser como bien inteligente al momento de crecer para no acabarte lo que has logrado en el tiempo, ¿vea? Correcto, entonces de alguna manera venir a establecer eso y cambiar la mentalidad sí nos ha ayudado bastante porque te das cuenta que tus procesos no estaban bien, te das cuenta que los controles internos son de suma importancia y son fundamental en la gestión. Bueno, ahí van saliendo todos los desperfectos en el camino y vas corrigiendo. Entonces, una vez implementas y tenés la información, la siguiente pregunta es, ok, ¿qué calidad de información estoy recolectando? O sea, tomar una decisión en base a información de la cual yo no me sentía cómoda era mi mayor miedo. Entonces, te metes mucho y la verdad que el éxito de un ERP o de la información depende mucho de quién está en la cabeza. Si la cabeza no está involucrada en el proceso operativo de la implementación de un ERP, difícilmente, que si alguien lo delegue, difícilmente se va a salir porque realmente tú tenés que estar encima de que todas las áreas se complementen, se complementen y que la información que te saquen es la correcta. Entonces, cuando tú empiezas a tomar decisiones en base a lo que estás viendo, entonces es como ir en un carro, pues, o sea, tú el carro tenés el parabrisas y el parabrisas te va diciendo a dónde vas, tenés el retrovisor y el retrovisor te está diciendo de dónde venís y tenés también los indicadores a qué velocidad estás guiando, entonces lo mismo, es como ir manejando sin un parabrisas y sin un retrovisor, entonces vas a la buena de Dios quizás con los espejos de lado. Claro, a lo ciego. Entonces, en esa misma analogía, si te pones a pensar, la mayoría empezamos así. Entonces, ¿cómo cambias eso? Entonces, realmente ha sido un proceso, pero una vez tienes la información, podés confiar en esa información, que al final de cuentas es una labor del equipo completo, y complementas eso con la contabilidad, pues se te hace más fácil tomar decisiones, porque decís, ya tenés visibilidad, tenés trends, puedes ir viendo cómo se comporta un mes, entonces vos puedes decir, este mes históricamente me está diciendo que no va a ser tan bueno en ventas, pues yo también me tengo que retener en la parte de compras, por ejemplo, entonces ahí tomas un montón de decisiones y se van. Entonces, una vez que tenés implementado, tenés dónde sacar esta información, viene cómo vas a medir. Si no medís, no sabes también si la estás haciendo bien. Entonces, el histórico te sirve para decirte, esto ha sido históricamente de esta manera. Entonces, vos te trazás metas y decís, yo quiero un crecimiento del tanto, que depende mucho también de la industria en la que tú te encontres, porque no todas las industrias crecen de la misma manera. En el lado de nosotros, que somos industria y que somos específicamente lácteos, pues el crecimiento, un crecimiento anual en ventas, por ejemplo, puede andar entre un 4 o 5%. Sin embargo, uno es agresivo y dice, yo quiero crecer un 12%, un 20%. Entonces, así te vas trazando metas y ya tenés información y decís, para allá voy. Entonces, no solo que tú estés claro, sino que el equipo entero esté claro para dónde querés llegar. Entonces, cuando ya tenés claro de dónde venís, para dónde vas, entonces empezamos, ¿qué hacemos? Como en el carro, vuelvo a repetirte, pones primera, arrancás y ahí vas. Entonces, ahí vas tomando decisiones. Entonces, lo que al final hacemos es medir que todas las personas que estén en puestos claves tengan puntos de medición donde se pueda ir diciendo si las cosas van bien o van mal. Entonces, todas las áreas tienen métricas. Y esto, perdón que Marcia que te interrumpa, ¿cuánto tiempo te tomó tu papá, digamos, tú te vas a trabajar fuera, ya tenían esta empresa comenzando, luego, ¿cuántos años tenía la empresa cuando tú la retomas y de aquí comienza toda esta evolución a donde estás ahorita? Teníamos quizás 9 años y ya me tardé más o menos, solo la implementación de ERP se tardó aproximadamente un año. Un año porque, como te digo, esa fue tu prioridad. Tan pronto llegaste, sí. Dijiste, no tengo aquí data, hay que implementar, o ya había un ERP o no había ERP en ese momento. Había, pero quizás uno de los que, o sea, quizás que es como hechizo, no sé cómo, porque no le dan importancia. Entonces era un ERP realmente que te sacaba cierta data, pero también el éxito de un ERP. Depende con que lo alimentes. Correcto.
Entonces, si vos le metes basura, te va a dar basura. Entonces, y si nadie está encima de cómo se está metiendo la cosa, o estás viendo si está bien, está mal, se van corrigiendo a medida vas ingresando, entonces también tenés información chatarra. Entonces, meterle el acelerador, cuando se evaluó el RP, yo dije, no, esto no, o sea, estábamos tan grandes para que el RP se había quedado chiquito. Entonces, no era algo que... ¿Cuántas personas había en ese momento, Marce? En ese momento habían quizás 45 personas. 45 personas, y ya era grande, o sea, ya nosotros ya teníamos una carga laboral grande y sin embargo también el crecimiento se estaba dando en las ventas, casi que orgánico. Entonces era como, no vamos a poder seguir creciendo si no tengo visibilidad de cómo estamos en todas las áreas. Entonces, poner orden en bodega, bueno, al momento que tú implementas un ERP es como tu aliado. Por eso siento que si algún consejo les puedo dar, que los que estamos en puestos, que tomamos decisiones, la implementación depende de qué tan comprometido tú estés en esto, porque si tú lo delegas, probablemente las personas que la están delegando no le den la importancia que vos le darías. Entonces, exacto, es bien importante, a pesar de que yo no sé nada de IT, pero sí me metía y pues yo quiero aprender y yo quiero saber cómo va a ser el proceso de producción, cómo lo vamos a ingresar. Entonces, y te vas metiendo y te vas dando cuenta de todas las fallas y todo lo que viene encima y lo que conlleva. Implementar el ERP tardó aproximadamente un año, pero durante ese año, al mismo tiempo, empezás a cambiarle la cultura a la gente de cómo va a meter la información. Entonces también que las cosas pasen más rápido. Yo, como te digo, venía de una multinacional donde trabajas con gringos y para ellos decirles, te mando algo mañana, era imposible. Si alguien te pedía algo... Te lo pide porque ya lo necesito. Ajá, entonces no, ahí no valía eso de que, adiós, ya me voy, ya es mi hora de salida. No, o sea, alguien te pedía algo, es como para ayer. Literal, ese dicho tienen en las compañías gringas, todo es como para ayer. Entonces, venir de ese ritmo a encontrarte con la realidad de cómo se trabaja aquí, pues fue de repente fue como frustrante. O sea, ¿por qué tardan un mes en darme? Entonces, ¿por qué tardan un mes en darme información? ¿Por qué se está tardando tanto en que ustedes me contesten hasta a veces un correo? Entonces, cambiar eso fue como parte de la labor. La verdad que sí puedo decir de que y lo que tenés que tomar en cuenta también es que tenés que saber si tenés la gente correcta en los puestos correctos. Entonces es un trabajo holístico de decir, no solo por RP, información, sino que también tenés que decir, es la gente que tengo la correcta y tenés que pensar fríamente, porque de repente mucho cariño puedes tener con alguien, pero si esa persona no es idónea para lo que vos crees, para el puesto, exacto. Correcto, no puedes avanzar vos tampoco. Entonces tenés que armarte tu equipo y decir, con este equipo es el que yo voy a empujar a que las cosas con este pasen. equipo vamos a ganar el mundial. Correcto. O sea, así entonces, como van como fue con Argentina. Digamos, cuando nosotros estábamos en esta clase, me pareció también interesante este esquema que nos mostraron, donde están en el cuadrante los A, que son los que están súper apegados a tus valores y también son sumamente productivos. Entonces, si estás en ese cuadrante alto en valores, alto en productividad, pero a mí me llamó la atención, uno dice alto en los valores, pero al final son en los valores de tu empresa. Porque al final me llamó la atención que, digamos, estaba el cuadrante A, el B, que tiene muy buenos valores, pero la productividad no es muy buena, el C, que es bajo en tus valores de la empresa y bajo en productividad, y el BC. Pero me llamó la atención cuando él puso el ejemplo que esta persona que en su empresa había sido un C, bajo en sus valores y bajo en productividad, luego del paso del tiempo vio que había crecido enormemente en otra empresa. Entonces, esto de los cuadrantes me pareció sumamente interesante porque puede ser que esta persona no sea la ideal para ese puesto o para tu empresa, pero sí posiblemente para otra empresa y otro ritmo de trabajo. Entonces, como está hablando con Marcela, hay que buscar ese equipo adecuado que te va a ayudar a seguir creciendo a tu organización. Definitivamente, y eso es una realidad, que cuando tú entras, bueno, y tú evalúas el equipo actual y decís,
son estas las personas adecuadas que necesito para llevar lo que yo necesito que se lleve a cabo aquí. Entonces, evaluar al personal y decir, bueno, si no, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando estás haciendo muchos cambios, la misma presión hace que la gente que no es la correcta, es como que estás sacudiendo el palo, ¿me entendés? Cuando tú sacudes el palo, la gente que está floja se cae y, o sea, ahí se te cae la fruta más floja, por así decirlo. Entonces, eso sí sirve y es una realidad. O sea, cuando nosotros lo vimos, yo dije, o sea, sin saber el proceso, sin saber quizás que tenías que llevar una metodología, pues el instinto te va diciendo que eso es una realidad y sí se tiene que hacer. Entonces, ya teniendo el equipo correcto, ya a vos se te facilita mucho el trabajo porque puedes confiar y delegar mucho en estas personas, confiando que estas personas están alineadas a lo que vos querés. Mira, Marce, ya vamos a llegar a la media hora y no ha llegado los KPI. Que los KPI es un tema así como wow. En un breve resumen, porque yo creo que vamos a tener que ha sido demasiado importante todo lo que nos has dicho, Marcela, pero creo que vamos a tener una segunda oportunidad. En estos 5 minutos que nos quedan, Marce, ha sido un breve resumen de los KPIs y quizás en otra oportunidad hacemos un podcast como más en detalle cómo tú manejas estos KPIs que presentas mensualmente a la junta directiva. Sí, bueno, no son, la verdad que se oirían como gran estabilidad, pero no lo son, a mí me miden por el rendimiento, como te digo, la toma de decisiones. Uno, nosotros nos proyectamos y presupuestamos tanto ingresos como gastos. Entonces, la gestión tiene que ver mucho con eso porque ahí es donde vos manejas también el flujo de efectivo y cómo vas a hacer, qué alternativas vas a tomar o qué estrategias vas a tomar, si vas a necesitar ayuda de un banco, cuáles son los proyectos que se vienen. Entonces, si vos tenés mapeado y estructurado el presupuesto de ventas, pues también puedes hacer al mismo tiempo el presupuesto de gastos. Entonces, a mí sí me miden por lo que uno se presupuesta versus lo que realmente ha pasado. Entonces, aunque directamente no soy yo la de los ingresos, porque no soy venta, claro, pero yo estoy a cargo que esa toma de decisiones y el gerente de ventas cumpla también y haga su labor y llegue a su meta, porque no solo es vender, sino que también lleva una estrategia y lleva un con qué atrás de eso, hay una estructura detrás de eso. Entonces, una de esas es el budget versus la realidad, y la otra es también en términos de rendimientos financieros. Pues la principal es la que nosotros le decimos el gross margin, que es como la rentabilidad que la empresa va teniendo mes a mes, ¿verdad? Entonces es como cuánta utilidad te dejó, cuánto te costó la operación, entonces qué tan rentable está haciendo la empresa, porque al final esto se trata, no somos una organización, correcto, nosotros andamos buscando que siempre refleje utilidades. Y luego, finalmente, que hay una que no es principal, pero sí es una secundaria, que es, por ejemplo, el valor de la acción nominal. Porque si yo le respondo y yo estoy diciendo, miren, confíen en mí, yo voy a tomar estas decisiones para que yo lleve la empresa de aquí a aquí, entonces también me están diciendo qué gano yo como accionista. Entonces también ellos tienen que tener un valor de decir, la acción mía costaba el año pasado tanto, hoy me crece al valor de la acción nominal a tanto. Entonces es una métrica que se me mide también a mí por eso. Y luego también está la parte de people, que es la parte de la rotación, que no depende directamente de mí, pero sí de mi equipo, porque ahí con esta métrica es bastante bonita porque podés ir viendo también el nivel de compromiso que tiene la gente con mi equipo o con la empresa. Entonces puedes medir un montón de cosas a través de lo que es la rotación. Y entonces a través de eso, es decir, tuve un año exitoso, pero ponerle que la rotación de empleados fue un 45%, o sea, estoy mal, algo estamos haciendo mal como equipo porque la gente no la podemos retener. Entonces, no es que sea el caso, pero por eso es importante esa métrica, claro, y por eso me la miden a mí, y esa es la parte que yo presento de resultados a la junta directiva. Y también que el crecimiento en muchos casos está amarrado con la gente. Si no tenés la gente adecuada en los puestos adecuados, mucho querés crecer, pero ¿con quién lo va a ejecutar estas actividades? ¿Eh? Correcto. Entonces sí, creo que aquí viene la parte, como te digo, holística. En la parte de los presupuestos de ingresos y egresos tocas muchos puntos, y por ende esta métrica yo también se la delego a mi equipo de gerencia, porque
O sea, no puedo ir yo sola pushing porque tengamos un porcentaje de cumplimiento de presupuesto, sino que también ellos son dueños de centros de costo. Entonces esa se la traslado yo también a ellos y por su parte ellos tienen que ver que tengan que cumplir los parámetros que nos hemos establecido. El presupuesto y todo eso se trabaja en equipo, no es algo que yo tomo la decisión sola, sino que nos sentamos y es mucha planeación. Estamos octubre, noviembre, diciendo, planeando todo esto para salir en vivo en enero. Wow. Y después de todo esto, digamos, la empresa tenía 9 años, tú te incorporas 10 años ya con todo esto que comenzaste a implementar el ERP, y luego de aquí a 5 años, desde que ya comienzas tú a tomar la cabeza de la empresa, ha crecido de pasar de 40 a ¿cuántos empleados? A 125. 125. Sí. Y lógicamente sí, lo que eso implica en ventas, en crecimiento, en todas las áreas. Sí, específicamente en infraestructura, que teníamos el sueño de pasar del local, o sea, de donde estábamos, que estaba bien chiquito y que no nos permitía crecer, a tener una fábrica por nuestra cuenta, y que pues ha sido una inversión que habíamos venido trabajando desde siempre y que hoy la estamos disfrutando, que hoy nos está costando, pero que ya podemos decir es de nosotros y estamos trabajando, y este es el legado que queremos dejar para que pues los que vienen atrás de nosotros le sigan dando continuidad. Perfecto. Y aquí solo una cosita, ya para cerrar, el día de ayer estaba en la asamblea de la Cámara de Comercio, Industria del Salvador, y entonces le dieron un reconocimiento a empresas que tienen 30, 40, 50, 65 años de pertenecer a la Cámara. Y entonces al final dijeron quién quería dar unas palabras. Se levanta un señor y dice, mire, me acaban de dar un reconocimiento de estos 50 años y les quiero decir con todo el dolor del alma que vamos a tener que cerrar la empresa, porque ninguno de mis hijos quiso estudiar ni trabajar en nuestra empresa, y lo mismo ninguno de nuestros nietos. Y uno dice, hay que como enfocarse. ¿Para qué estás trabajando? ¿Con qué objetivo? ¿Vas a vender la empresa? ¿Para las futuras generaciones? ¿Vas a meter accionistas? Pero todo ese esfuerzo que estás haciendo no se fume en el paso del tiempo, porque a mí sí me dio esa... Me dio esa sensación. Imagínate tanto esfuerzo y de pronto decir, nadie se quiere hacer dueño de esta empresa, una empresa de 50 años. Y uno dice, wow, que me dolió, fíjate. Y uno dice, sí, ¿qué queremos hacer? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Y esa es una realidad que pasa mucho, ¿no? Y que pasa mucho, porque de verdad que hay bastantes empresas que son muy buenas, pero que no hay un paso de sucesión. Entonces es bien difícil, porque o terminan en manos de alguien más y entonces se vuelve bien complicado. Yo también solo les quería compartir que tomáramos en cuenta algo que alguien me enseñó una vez y me parece muy válido, que decía, miren, ustedes son dueños de una empresa, pues está bien, pero en el momento que ustedes reciben un salario por la empresa, pues ustedes se vuelven un empleado, ¿sí? Y vos le debes un servicio a esa empresa, al igual que cualquier otro empleado. Entonces, aquí la reflexión es, si nosotros medimos a todos los empleados, ¿por qué no nos podríamos medir nosotros? Entonces, creo que esa es una reflexión. De hecho, me abrió mucho y dije, bueno, sí, tiene razón, no nos creamos ni más ni menos, sino que la verdad es que el momento... Una responsabilidad grandísima. Correcto, entonces estamos como empleados y si no, es diferente, por eso tú decías al principio, la diferencia de ser dueño a ser, no es lo mismo ser dueño y ser gerente. Pues ahorita mi función en esos momentos es ser gerente, porque este es el servicio que yo le estoy prestando a la empresa. Pero el día de mañana, pues perfectamente me quedo como asesora o como solo con la parte de atrás, y puedo poner a alguien que sé que va a hacer mejor labor que yo, pues igual ya hay un precedente de que si a mí me midieron, pues yo también puedo medir a esa persona. Entonces, totalmente. Sí, y si en algún momento, cabal, y como decía la persona que nos estaba dando este taller, decía que en el caso de él, cuando llegó a los 8 millones en ventas, él sentía que ya no pasaba de ahí,
las reuniones eran solo pláticas y demás, y se dio cuenta, como que le cayó el 20, como decimos, que él era un excelente dueño y tenía otras habilidades para apoyar la empresa, pero no como una posición de un CEO para hacerla seguir creciendo. Entonces también hay que tomar decisiones, porque a veces uno puede ser excelente en un área muy específica, pero posiblemente no un buen administrador, y tiene que apoyarse con alguien de confianza, con conocimiento, y así como Marce, que en realidad demuestre con resultados, con métricas, ese desarrollo de su empresa. Muchísimas gracias, Marce. No, te agradezco. gracias por el espacio. Este tiempo creo que ha sido sumamente importante, y continuaremos con Marce para más detalles de los KPI, porque que nos cuente Marce cómo es que desarrolló, por ejemplo, su departamento de ventas, que es también complejo, pero lo ha podido desarrollar y tiene un equipo grande, su gerente de ventas y el equipo cómo lo maneja. Muchísimas gracias, Marcela. Gracias a ti. Un abrazo. Te cuidas. Bueno, adiós. Adiós. Bye.